Exactamente. También son temas recurrentes, ¿no? En el estudio. En general, claro, esto es lo que conversábamos para la gente, digamos, antes del aire. Sí. Nosotros tratamos de evaluar qué temas son los de mayor consulta o de mayor asiduidad en la consulta, y creímos conveniente conversar respecto de estas cuestiones que son preguntas recurrentes en el estudio jurídico, y que están vinculados en este caso con la cuestión de las sucesiones. Es decir, qué sucede, cómo se materializa ese proceso que tiene que ver con los bienes que deja una persona luego de su fallecimiento a sus familiares. En general, en relación con esto, lo que a uno le consulta la persona que viene al estudio jurídico es quiénes son aquellos que pueden suceder a una persona, es decir, quiénes van a recibir una herencia, digamos. Cuando nosotros tocamos este tema, tenemos que determinar que existen personas a las cuales la ley les asigna de manera anticipada una característica, un carácter de heredero, se llama de heredero legitimario, o más comúnmente se dice el heredero forzoso. Estos herederos que nosotros denominamos forzosos, es decir, aquellos que necesariamente van a ser sucesores, van a ser herederos, son los ascendientes o los descendientes y el cónyuge. Si la persona que falleció, supongamos, estaba casada, exacto, si la persona que falleció estaba casada, uno de los herederos que nosotros denominamos forzosos es el cónyuge, es el esposo o la esposa de la persona que sobrevive o supérstite, es quien va a heredar la mitad de los bienes de esa persona que falleció. Si la persona no tenía hijos, van a heredar también sus ascendientes, es decir, sus padres. Muchas veces a pesar de tener esposa, digamos, claro, a pesar, o esposo. No los desplaza, entonces comparten en partes iguales. La mitad para el cónyuge, la mitad para los padres. Y la mitad para los padres. Supongamos que se trata de una persona que fallece dejando esposa o esposo e hijos. Sí. Es decir, descendientes. En ese caso, hereda la esposa y también heredan los hijos. Ya no los padres. Ya no los padres. Pero en ese caso, hay que ver si son bienes gananciales o son bienes propios. Bueno, eso va a determinar, digamos, la porción que cada parte va a heredar. Teniendo en consideración esto, vamos a suponer que se trata de una persona que no estaba casada y que tenía 3 hijos. Sí. ¿Cómo se divide la herencia de esa persona? Esa herencia se va a dividir por partes iguales entre los 3 hijos. Es decir, a cada uno le va a corresponder 33,33% de los bienes que dejó esta persona. Imaginemos que la persona que falleció tenía una casa y un auto. ¿Cómo se dividen esos bienes? ¿Le corresponde la casa a uno y el auto a los otros 2 o cómo no? Se dividen teniendo en consideración el porcentaje igualitario que yo les estaba mencionando. Entonces, lo que yo voy a heredar puede ser el bien material, si se puede dividir, o un valor correspondiente a ese bien. Claro. ¿Y ahí cómo se hace? Se suman, sumamos el valor, la casa y del auto, por ejemplo, ¿no? Pero lo que tenemos es la casa del auto. Nosotros tenemos la casa del auto, tenemos diversas opciones. Podemos inscribir todo en la proporción que yo les estaba comentando, es decir, inscribir el 33,33% de la propiedad de la casa y del auto en los registros, entonces todos van a ser copropietarios de eso, o puede suceder que uno diga, bueno, inscríbanme a mí y yo pago la diferencia. Les compro sus partes. Exactamente, como decimos, les compro la parte, yo equilibro de alguna manera, digo, bueno, la casa y el auto quedan a mi nombre y yo les pago a ustedes el valor correspondiente al porcentaje de lo que son herederos. La otra opción que puede suceder, y sucede en algunas ocasiones, es que los herederos se pongan de acuerdo y digan, bueno, perfecto, vamos a hacer lo siguiente, vendemos todo. Claro. Se vende todo y se reparte el producido o lo representativo en dinero de ese porcentaje sucesorio que eso es lo más práctico. Pasa que a veces uno quiere vender la casa familiar, lo que fuera, entonces también pasa mucho. Muchas veces dice, bueno, perfecto, son varios herederos y uno de ellos, a veces con mayor solvencia económica, dice, bueno, perfecto, yo compro la parte de cada uno de ustedes, o sea, descontando mi parte, la cual ya soy acreedor por ser heredero, y me quedo con la casa familiar. Esta casa familiar, respecto de la cual yo compré las partes,
pasa a pertenecer en un 100% al heredero que la compró. Claro. Con lo cual desplaza absolutamente a todos los otros que ya no tienen derechos más allá lo afectivo. Exactamente. Claro. Vengan siempre. No hay problema, pero se haga todo acá, pero ahora ya a partir de ese momento ya no tienen ningún derecho sobre esa porción. Sí. Y acá pasa algo, no digo siempre, pero suele pasar sobre todo cuando son varios herederos, que es que muchas veces uno de los herederos está en uso material, digamos, del bien. Supongamos yo vivía con mis padres, mi padre falleció y yo seguí viviendo en la casa. Claro. Pero tengo mis hermanos que también son herederos. Sí. ¿Qué derecho tienen respecto del que está viviendo? ¿Pueden desalojarlo o no pueden hacer nada? Porque el que está viviendo dice, escuchen, yo nací acá y vivo acá desde que era chico. Y tengo mi familia y demás acá. Sí. ¿Me otorga eso un mayor derecho o preeminencia respecto a los otros herederos? En realidad, no. Entonces, en esas situaciones, fundamentalmente cuando hay conflicto, ¿no? Entre los herederos y cuando no pueden ponerse de acuerdo, a partir de esta premisa que nosotros decíamos inicialmente, de que cada uno hereda proporciones iguales respecto de los bienes que están como formando parte del acervo sucesorio, si uno solo de ellos ocupa de manera íntegra el bien que le corresponde también por herencia a cada uno de los otros, eso representa una privación para los que tienen derecho al uso. Es decir, como el bien pertenece a todos por igual, todos podrían usar por igual. Ahora, en el ejemplo que yo estaba dando, sería poco práctico que todos fueran a vivir a la casa familiar. Sí. Claro. Para usarla conforme, digamos, los derechos a los que acceden. Entonces, tienen que dar muchas coincidencias para que eso pase, digamos. Tiene que ser una casa muy grande o tiene que llevarse demasiado bien, digamos. Y capaz ni siquiera viven en el mismo lugar. Ya, y probablemente cada uno formó familia, tiene su propia casa en otro lugar. Eso no quita, no resta derechos igualmente a la sucesión. Entonces, muchas veces eso se resuelve a través del pago de lo que se denomina un canon locativo por parte de quien está haciendo uso total del inmueble de la sucesión. Entonces, supongamos que somos 3 hermanos, uno de ellos vive en la casa que forma parte de la sucesión, se establece cuál es el canon locativo de uso de esa casa. Para hablar más sencillo, se establece cuánto valdría un alquiler de esa casa. Entonces, el que usa de manera exclusiva tiene que pagar a los otros una parte proporcional al valor de un alquiler. Imaginemos que el alquiler de esa casa se tasa en 300.000 pesos mensuales. Son 3 hermanos. Uno ocupa la totalidad. Entonces debería pagarles a los otros que no la ocupan 100.000 pesos a cada uno. Ah, bien. Entonces, yo de esta manera solvento el derecho del cual se ven privados los otros que no pueden usar el inmueble. Claro. ¿Hay un tiempo para todos estos trámites? En realidad no, porque el sucesorio puede abrirse, digamos, en cualquier tiempo. Es decir, yo no estoy obligado a inmediatamente abrir un proceso sucesorio cuando fallece el causante, pueden pasar años. Con lo cual, digamos, no hay un tiempo preestablecido. Obviamente, algunas acciones que surgen, algunas demandas que pueden hacerse a partir del fallecimiento tienen un plazo de prescripción. Por ejemplo, si nosotros hablamos de acciones de colación. ¿Qué es eso? Rápidamente lo explico y voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Imaginemos que durante la vida del causante, el causante dice, en el mismo ejemplo, ¿no? Tiene 3 hijos y el causante dice, bueno, le voy a donar este bien o esta casa o el bien que fuera a mi hijo fulanito porque pobrecito él necesita. Sí. Le dona. Esto anticipa derechos sucesorios en realidad en desmedro de los otros herederos forzosos. Es decir, hay un hijo que recibe un anticipo de la sucesión y los otros 2 se quedan sin recibir nada. Ajá. Al fallecimiento, esos hijos que no recibieron nada pueden iniciar una acción que se llama de colación para que quien recibió el total de ese bien distribuya la parte correspondiente a los que quedaron afuera, digamos. Aunque haya sido una donación. No, cuando es una donación. O sea, claro. Como cuando la donación es un acto gratuito, se entiende que es un anticipo de herencia. Y se suele dar esto de
no digo simular, pero sí simular una venta. Muchas veces para sortear esta cuestión, esa situación, lamentablemente se simulan ventas. Obviamente, si hay una simulación y ahí los otros hijos no tienen... En principio, porque si yo sé que es una simulación, puedo plantear una acción de simulación. Sí. Entonces digo, no, mire, señor juez, ojo, porque simularon la venta. No sé, porque estas personas, el precio que se estableció es un precio vil, esta persona jamás pudo haber pagado ese precio que se consigna en la escritura, un sinnúmero de requisitos que yo tengo que acreditar para entablar una demanda por simulación. Entonces, el acto simulado, si se declara como tal, queda sin efecto. Entonces, ese bien pasaría a formar parte del acervo. En el caso de la acción de colación, lo que yo digo, bueno, no me des el inmueble, no me des la casa o el auto, lo que fuera, dame el valor que a mí me correspondía. Claro, comprame mi parte, como siempre se dice. Dame mi parte, exactamente. Dame mi parte. Vos quedate con la propiedad, no, pero dame mi parte. Porque, digamos, eso equilibra las cuestiones entre los herederos. Hay preguntas de oyentes que dice, por favor preguntarle al abogado si es necesario en una herencia nombrar al cónyuge. Somos 4 hermanos. No sé a qué se referiría con nombrar al cónyuge. Si hay cónyuge, lo ideal es que cuando se comienza el proceso sucesorio, denunciar la existencia. ¿Por qué? Porque es un heredero. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a suponer que yo soy el hijo y mi papá después se casó de grande con otra persona. No es mi mamá, digamos. Sí. Sí, ya lo estoy matando a mi papá, digamos, pero supongamos que se da esa situación. Entonces, yo digo, bueno, vamos a iniciar, como se dice, digamos, en la calle, con carpa el proceso, no decimos nada, total, así sacamos ventaja. En realidad es un error porque el heredero legitimario puede presentarse en cualquier etapa del proceso. O sea, se entera y se presenta después y dice, no, flaco, no repartan nada hasta que no esté la mía, digamos, mi parte. Entonces, lo ideal, lo recomendable, esto va a depender de la praxis de cada colega, pero lo recomendable es denunciar ya la existencia de heredero. Lo mismo si vos tenés medio hermanos o tenés otro hermano que no vive acá, decir, bueno, fulano también sería heredero, cítenlo al proceso. Sí. Después puede el heredero decir, mire, yo no quiero saber nada con la sucesión, renuncio a mis derechos hereditarios, sigan ustedes, no hay problema. Pero lo ideal para que el proceso no se ralentice o no caiga, es que se cita a todos los herederos que estén, digamos, vivos. Y acá es un tema que está trayendo muchas consultas. Sí, porque dice, ¿qué pasa si aparece un heredero pero que no está reconocido? Bueno, buena pregunta porque también se da bastante. El heredero no reconocido, en principio lo que no puede acreditar es su vínculo jurídico familiar. Es decir, yo no tengo una partida de nacimiento que diga que yo soy hijo del fallecido. Con lo cual, pero yo sé que lo soy porque lógicamente, es decir, el vínculo material existe. Capaz toda la familia sabe. Probablemente toda la familia también lo sepa, nada más que no tuvo el reconocimiento legal en su momento. Con lo cual, a esta persona la única vía que le queda es de plantear contra los otros herederos lo que se llama una demanda de reconocimiento de la filiación paterna o materna, según el caso, post-mortem. Es decir, mi padre fallecido era fulano de tal, con lo cual yo demando a los herederos para que me reconozcan como tal, o sea, para que se reconozca mi carácter de hijo, ergo también mi carácter de heredero de esa persona fallecida. Lógicamente esto implica ADN. Una demanda ordinaria, exactamente, en la cual se produzca una prueba genética de ADN, que puede ser un ADN que se toma a partir del extracto, cuerpo, digamos, muestras cadavéricas del fallecido, si resultara posible, porque muchas veces por el transcurso del tiempo estas muestras se deterioran y resulta imposible extraer material genético de las mismas, o porque supongamos lo cremaron al momento del fallecimiento. Entonces, en ese caso, la única vía de prueba genética va a ser con el resto de los familiares y con los parientes, con los hermanos, generalmente con la línea paterna. Entonces, eso va a determinar con algún grado de certeza de que existe un vínculo biológico, por lo tanto tiene que ser heredero también. Bueno, otra consulta: si la persona fallecida está divorciada, no tuvo hijos y sus padres ya no viven, ¿le corresponde al ex cónyuge o a los hermanos?
No, en ese caso no le corresponde al ex cónyuge porque uno de los efectos del divorcio, está muy buena la pregunta porque se generan ciertas dudas. Uno de los efectos del divorcio justamente es la pérdida de la vocación sucesoria. Sí. ¿Qué significa? Que a partir de la sentencia de divorcio, ese que era mi cónyuge ya pierde todo derecho sobre el patrimonio relicto, es decir, lo que yo deje al momento de mi fallecimiento. Entonces, en ese caso, heredarían los que se denominan parientes colaterales, por ejemplo, los hermanos. Los hermanos. Que ya no son herederos forzosos, pero en el caso de que esta persona que fallece no tiene ascendientes, no tiene descendientes y no tiene cónyuge porque se divorció, ahí entran a tallar los herederos colaterales, es decir, los hermanos de esta persona, que serían desplazados si existieran hijos, por ejemplo. ¿Se entiende? Si yo tengo hijos, mi hermano no pueden venir a cobrar mi herencia, va a cobrar todo mi hijo. Sí, tal cual. Se comprende, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo y dónde se tramita una sucesión? Bueno, también otro tema. La sucesión se tramita a través de los juzgados civiles ordinarios. Supongamos que la persona fallece acá en Formosa, bueno, se va a tramitar en alguno de los juzgados, de acuerdo al sorteo, civiles y comerciales de esta ciudad. Va a haber, lo que tenemos que determinar nosotros es cuál es el último domicilio del causante, es decir, dónde está domiciliado la persona que fallece, para nosotros poder decir que la sucesión se tiene que tramitar en tal o cual lugar. Y principalmente hay que recurrir a un abogado. Inicialmente, necesaria y obligatoriamente vamos a tener que concurrir con un abogado porque para iniciar el proceso sucesorio necesitamos de patrocinio letrado como mínimo, con lo cual, es decir, porque es un proceso judicial, con lo cual necesariamente voy a tener que consultar a un abogado de confianza para que me lleve los trámites, ¿no? Bueno, acá hay un tema, un caso que es un lío. Dice, buen día Fanny, Lisandro, una consulta para el doctor. Mis padres ya fallecieron y la casa la dejaron en vida a mi hermana menor. También mi hermana mayor tiene su casa en el mismo terreno y mi hermano también, pero él se separó y en la casa quedó la esposa con un menor. ¿Cómo se debe actuar en esta situación? Dos rincones. Sí, tal cual. La verdad es complejo. Es muy complejo. Es complejo, pero lo primero que tienen que hacer es, digamos, habilitar la apertura del proceso sucesorio para ir a hacer todos los reclamos pertinentes vinculados a los herederos, ¿no? Claro, no vamos a ampliar mucho este caso porque es muy claro, puntual. Pero así ahí, cada familia es un mundo, como decimos, y ni hablar de cuando hay que abrir la sucesión. Ahí se desconoce. Pero sí, es cierto. Ahí se desconoce. En muchos casos sí, tengamos presente que en los procesos sucesorios, si no hay una relación familiar fluida o existieron rencillas familiares, porque todas las tenemos, digamos. Sí. Muchas veces el proceso es donde aflora con mayor, plenitud todas esas rencillas y todos esos rencores que quedaron del pasado, con lo cual, bueno, ahí comienzan las discusiones, lamentablemente. ¿Se dan muchos casos que la familia termina rompiéndose por una propiedad? Sí, se da bastante. Sí. O sea, que la familia no, visto, legalmente no, pero el vínculo son hermanos toda la vida. Sí, pero los lazos emocionales muchas veces se quiebran. Muchos se rompen. En realidad son, cuando se quiebran porque ya del pasado vienen ciertos rencores, entonces eso, como te decía hoy, digamos, agudiza el conflicto, la pelea, como los oyentes me van a entender, ustedes también. Sí. Generalmente está el meme que da vuelta que dice la pelea por los terrenos de la abuela. Sí. En la fiesta de Navidad. Eso tiene conexión con la realidad en el sentido que muchas veces estos conflictos, como decía, afloran en un proceso donde empiezan a decir papá hubiera querido tal cosa, mamá tal otra, entonces cada uno interpreta a su leal saber y entender qué es lo que le corresponde del sucesorio, cuando en realidad tenemos que atenernos a la letra de la ley, que es clara respecto a los porcentajes que accede cada heredero, ¿no? Un testamento también organiza más todo, ¿no? Un testamento puede organizar, es cierto, puede organizar mejor las cuestiones porque en un testamento nosotros ya dejamos sentado claramente cómo se van a distribuir los bienes que forman parte del patrimonio universal que deja la persona al fallecimiento. Obviamente, el testamento también necesita de la apertura de un proceso judicial que se llama proceso sucesorio testamentario, en el cual se tiene que analizar si ese testamento no violenta las porciones legales que
se establecen para cada heredero forzoso. Es decir, yo no podría en un testamento, por ejemplo, dejar todos mis bienes para uno de mis hijos, excluyendo a los otros dos. No podría hacerlo porque estoy quebrantando esta porción legítima. O sea que no es como las películas que se lee, dice, le dejo todo a mi hijo fulano y los otros dos quedan... En otros ordenamientos jurídicos, como el de Estados Unidos, que son la mayor parte de las películas que nosotros consumimos, bueno, sí, porque es distinto, ahí es la voluntad del testador a full. Si el testador dice, le dejo todo a mi perro y se queda el perro con todo. Acá no sucede eso, porque nosotros, como las normas que se establecen para el proceso sucesorio son de orden público, no podemos quebrantarlas ni siquiera por la propia voluntad del testador. Entonces, ¿el testador puede dejar más a uno que a otro? Sí puede hacerlo, pero no la totalidad. Es decir, tiene un margen de acción de un 20% más o menos, inclusive puede ser que uno de los hijos tenga alguna discapacidad, digamos, alguna problemática que admita, y lo admite la ley, que se le mejore la porción a ese. Es decir, podría tener un poco más que el resto, pero no puede violentarse totalmente la porción que por ley le corresponde a cada uno. Por eso necesitamos abrir un proceso para analizar ese testamento, ¿no? Claro, son un par de preguntas más porque hay varias, hay miles. ¿Qué pasa si los herederos son menores de edad? Bueno, si son menores de edad, están representados en ese sucesorio por sus progenitores. O sea, sus padres representan a los hijos menores que sean herederos. Entonces, supongamos que al heredero menor de edad le toca, digamos, dentro de su porción hereditaria, dentro de su hijuela, le toca, o sea, una casa. ¿Puede el menor tener una casa por sucesión? Sí, puede hacerlo. Es más, se lo va a inscribir como tal en el registro de la propiedad. Nada más que esos bienes, como el chico es menor, van a ser administrados por su padre y su madre hasta que sea mayor de edad. Estamos hablando si el que fallece es el abuelo, digamos. Pero supongamos que fallece el abuelo o alguien que el abuelo le testó, le dejaron un legado, digamos, una porción de los bienes específicas. Bueno, en ese caso, quien es menor de edad, digamos, está representado por sus progenitores. Pueden ser los padres, puede ser uno de los padres que fallezca siendo menor de edad. Supongamos el caso típico y lamentable del padre o madre que fallece en un accidente de tránsito y que posterior al proceso respectivo accede, digamos, al cobro de una indemnización por ese fallecimiento. Bueno, ese heredero lo que está recibiendo, si no lo recibe por seguro, sino por una demanda judicial de responsabilidad, es un bien dentro del sucesorio. Ese chico recibe ese monto de dinero, sí, generalmente es en una cuenta judicial, y esa cuenta es administrada por la madre o el padre de su pártite hasta que adquiera la mayoría de edad. Bueno, tenemos también mensajes de voz, consultas de voz. Vamos a hacer una o dos nomás, porque también, si no, abrimos un estudio directamente aquí, pero ya vamos a ver otras condiciones. No hay problema. Consultas al doctor Alejo Ceró, abogado de familia. Hola, buen día. Yo, por ejemplo, soy jubilada provincial. Mi sueldo no me alcanza para abrir la sucesión, tengo 3 hermanos y yo quiero saber qué es lo que me corresponde, cuánto me corresponde, porque mi hermano está ocupando hace como 3 años la casa de mi mamá, está viviendo la casa de mi papá acá en el centro de Formosa. Porque se separó de la mujer, qué sé yo, y entonces está viviendo ahí, no sé, hace como 3 años. ¿Entendés? Yo quiero saber qué es lo que me corresponde a mí, y como yo soy jubilada provincial y mi sueldo, hermano, no llega a 160.000, quiero saber cómo puedo hacer, cómo tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Bueno, hay 2 preguntas en una. Vamos a hacer un 2 por 1. A mí me parecieron un montón más. La primera pregunta dice la señora: no tengo ingresos suficientes para afrontar el pago de un abogado particular que lleve el caso. No hay problema, puede acudir a los servicios de la Defensoría de Pobres y Ausentes de primera instancia, España 157, que analizan determinada cantidad de ingresos como para poder patrocinar gratuitamente a personas como es la situación de la señora que estaba mencionando. Habría que ver qué monto es. La segunda, se trata del caso que nosotros mencionábamos al inicio. Uno de los herederos ocupa el inmueble de la sucesión en desmedro de los otros, es decir, ocupa de manera total, digamos,
yendo por sobre el derecho de los otros también a ocupar. Entonces, en esos casos, cuando hay proceso sucesorio abierto y se determina que esa casa pertenece a la sucesión y que va a ser eventualmente asignada a estos herederos, se puede plantear el pedido del pago de un canon locativo por el uso exclusivo del inmueble. Entonces, esa señora podría pedir que el hermano pague una suma en forma de renta mensual a los otros herederos que no ocupan el inmueble como una indemnización por ese uso excluyente. Bueno, una consultita más para el doctor Alejo. Buen día. Quisiera que le pregunte al doctor si uno heredera una casa, o sea, los titulares ya fallecieron y quedan los hijos, sin abrir la sucesión, ¿se puede vender? No, como mínimo, si la titularidad está en cabeza de los fallecidos, como mínimo tienen que tener cumplida la primera etapa del proceso sucesorio, que es la etapa de declaratoria de heredero, es decir, tener una sentencia judicial que diga que fulano, fulano y fulanito son los herederos de los titulares dominales para poder hacer cualquier operación de transferencia o de venta del inmueble. Esto se lo va a exigir seguramente el comprador como mínimo, que se tiene que asegurar que está pagando, digamos, el precio del inmueble a las personas que efectivamente son herederos de los titulares dominales. Así que necesariamente, como mínimo, en resumen, tenemos que tener la declaratoria de herederos. Bueno, han quedado varias. Sí, han quedado varias. Muchas. Es un tema álgido, es un tema pesuti. Bueno, aquí vamos a hacer la ultimísima, esta sí, de audio, y bueno, el resto las vamos a guardar para la próxima visita del doctor Alejo. Le podría preguntar al doctor que está disertando sobre ese tema de herencia, si son 7 hermanos y únicamente el juzgado le notifica a 3 que uno de los hermanos presentó los papeles o presentó el juicio sucesorio, ¿qué pasaría si a 3 nomás le notificaron y a los otros no lo tuvo en cuenta? Bueno, supongamos que solamente 3 están notificados y se incorporaron al proceso. Los otros 4 también pueden hacerlo en cualquier momento. Vamos a suponer que se dictó la declaratoria de heredero que dice que solamente 3 son herederos. Después, ¿se pueden presentar los otros? Sí, se pueden presentar, acreditando su legitimación. Es decir, voy con la partida de nacimiento y digo, miren, yo también soy heredero, admítame, amplíese la declaratoria de heredero, y así lo va a hacer seguramente la justicia, porque, como decía hoy, pueden presentarse en cualquier tiempo haciendo valer su carácter de herederos legitimarios. Muy bien. Bueno. Como verá, hay muchísima gente con estas situaciones. ¿A dónde pueden ir a verte, Alejo? Nosotros tenemos el estudio en España 66, 8º piso, oficina 84. Muy bien. Es el edificio Torrincones. Torrincones. Sí, una de las primeras torres que había cuando Formosa todavía de techos bajos, así. Claro, vos veías así, veías la torre. Exacto.